clase número 14 de Primera y Segunda de Samuel. La palabra es el capítulo 9 de Segunda de Samuel. El tema central es la persona que quedó de la casa de Saúl. Puntos principales. Punto 1. David busca a la persona que quedó de la casa de Saúl. Versículo 1 al 4. Punto 2. Mefiboset se presenta ante David. Versículo 5 al 8. Punto 3. Entrega a Mefiboset la tierra y el esclavo de Saúl. Versículo 9 al 11. Punto 4. Mefiboset come en la mesa del rey. Versículo 12 al 13. Leamos el versículo 1. El rey David averiguó si había alguien en la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Cuando el rey estuvo seguro, David se acordó del pacto hecho con Jonatán. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Por eso quiso invitar al hijo de Jonatán. David había recibido mucha ayuda de Jonatán, y David y Jonatán se habían hecho un pacto. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 12 al 16. Es muy importante pagar la deuda a las personas que uno ha recibido ayuda. Cuando nosotros hayamos recibido ayuda de alguna persona, es de fe pagar esa gracia. En el mundo hay muchos que traicionan. Hay muchas personas que después de haber recibido 9 veces ayuda y no recibe una, traicionan y huyen. Si hemos recibido ayuda, aunque sea una vez, hay que estar siempre agradecido. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Versículo 2. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. David mandó a llamar a Siba, sierva de Saúl, y preguntó si había algún sobreviviente de la casa de Saúl. Entonces dijo: todavía queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. En el versículo 4 dijo: ¿y dónde está? En lo de Debar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Aquí Siba había sido siervo de Saúl. Mientras vivía Saúl, Siba había administrado bien la casa de Saúl. Pero al morir el rey Saúl, Siba no quería cuidar bien al hijo del dueño. Siba no fue un fiel siervo. Versículo 6.
Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. David invitó a Mefiboset, hijo de Jonatán. Mefiboset se inclinó ante David. Versículo 7. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. David le dijo a Mefiboset que no tuviera temor, y le prometió que le devolvería toda la tierra de Saúl. Y de ahora en adelante que se sentaría en la mesa de David. Esto fue que David quiso tratar a Mefiboset como su hijo, como un príncipe. Y Mefiboset estuvo agradecido desde ese momento. Estuvo muy agradecido de que David lo recibiera. Versículo 9. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entregó a su nieto Mefiboset. David llamó a Siba, al siervo de Saúl, y le dijo que le iba a devolver la tierra de Saúl a Mefiboset, y le ordenó David a Siba que lo sirviera bien. Aquí David había hecho mal. Ahora Siba no era el mismo siervo de Saúl que era antes. Siba tenía mucha tierra y 20 siervos. Hubiera sido mejor que David encargara de cuidar a Mefiboset a otra persona. Pero como el rey ordenaba, Siba accedió a hacerlo. Pero, como vemos en capítulo 16, versículo 3 al 4, que Siba calumnió a Mefiboset. Esto pasó cuando David tuvo que huir de Absalón, salir de Jerusalén. Entonces Siba calumnió al dueño. Versículo 12. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Mefiboset fue tratado como parte de la realeza por la gracia de David. Mefiboset poseyó las tierras de su abuelo Saúl. Mefiboset estaba tullido de ambos pies. Continuamos con el estudio del capítulo 10 de Segunda de Samuel. El tema central es pésame que envió David al rey de Amón. Puntos principales. Punto 1. David envía a Hanún pésame por la muerte de su padre. Versículo 1 y 2. Punto 2.
El rey de Amón infama el pésame de David. Versículo 3 al 5. Punto 3. Los amonitas reúnen soldados para preparar la guerra. Versículo 6. Punto 4. David envía el ejército para pelear contra Amón. Versículos 7 al 8. Punto 5. Joab pelea y vence a ejércitos de varios reinos. Joab, versículo 9 al 14. Punto 6. El ejército de David ataca a los amonitas. Versículo 15 al 19. Leamos los versículos 1 y 2. Pasado algún tiempo murió el rey de los amonitas, y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, cuando David estaba perseguido por Saúl, había recibido mucho favor de Nahás, rey de Amón. David no había olvidado de ese favor. Después de la muerte del rey de Amón, su hijo Hanún ascendió al trono. Por eso David, enviando a los mensajeros, mandó el pésame. Versículo 3. Los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para dar el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a espiar la ciudad para luego destruirla? Pero los funcionarios de los amonitas pensaron mal. Ellos le informaron mal al rey. Le dijo que los mensajeros que habían traído el pésame eran espías. Le informaron al rey: ¿no será más bien que los ha enviado a espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad, a la altura de las nalgas, y así lo despidió. El rey de Amón había mal juzgado. Los amonitas habían insultado a los mensajeros de David. Por este malentendido y juzgamiento, los amonitas reciben gran ira. Es muy importante juzgar bien cuando se presenten situaciones. Aunque los mensajeros de David estuvieran espiando, ¿no hubiera sido mejor que los anduviera vigilando? Y aunque no fuera así, el rey de Amón mal pensó e insultó a los mensajeros de David.
y los despidió no de buena gana. Los tenía que haber despedido de buena gana. Los amonitas no tenían por qué insultar a los mensajeros de David. Aquí el rey de Amón había hecho pasar vergüenza y los hizo volver, trayendo así ira para su país. Versículo 6. Al darse cuenta los amonitas de que habían ofendido a David, hicieron trámites para contratar mercenarios de entre los sirios de Bet-Rehob y de Sobá, 20.000 soldados de infantería, del rey de Macá, 1.000 hombres, y de Tob, 12.000 hombres. El rey de Amón pensó que había caído odiado a David, así que preparó para la guerra. Los amonitas supusieron que David, por indignación, iba a atacar su país. Por eso hicieron trámites para contratar mercenarios de varios países. Así que, si se juzga mal, puede caer en su propia trampa. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Versículo 9. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a los mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios. Joab y su hermano Abisai llevaron el ejército y atacaron a los amonitas. Versículo 12. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Joab animó a Abisai diciendo, ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Ellos fueron a la guerra, confiados de que Dios le iba a ayudar. Y que el Señor haga lo que bien le parezca. Dios hace que salga victorioso cuando uno pelea por su pueblo y su reino. Esto significa que Dios realmente los ayuda. Salmo 108, versículo 1. Por eso, Joab terminó ganando la guerra. Versículo 15. Los sirios, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Versículo 16. Además, Hadad-Ezer mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Gelán, bajo el mando de Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Los sirios amonitas, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Además, Hadad-Ezer mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates. Versículo 19. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Hadad-Ezer hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos, y nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio de los amonitas. Todos los reyes vasallos de Hadad-Ezer hicieron la paz con los israelitas
y se sometieron a ellos. Por eso los amonitas temieron de los israelitas y nunca más volvieron a ayudarlos. Por medio de esta guerra, Dios exaltó más a David. Y todos los países temieron de los israelitas y sometieron a ellos. Continuamos con el estudio del capítulo 11 de Segunda de Samuel. El tema central es el pecado de David. Puntos principales. Punto 1. Israel sale. Versículo 1. Punto 2. David peca. Versículo 2 al 5. Punto 3. David planea para encubrir el pecado. Versículos 6 al 13. Punto 4. David ordena que mate a Urías. Versículo 14 al 17. Punto 5. Muerte de Urías y el informe de su muerte. Versículo 18 al 25. Punto 6. David llega a la esposa de Urías. Versículo 26 al 27. Versículo 1. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Había llegado un nuevo año. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Rabá era el capital de Amón. Se encontraba a 45 kilómetros al oriente del Jordán. Pero David se quedó en Jerusalén, conformado a su comodidad. Sus hombres habían ido a la guerra y estaban peleando, exponiendo su vida. Pero David quedó en Jerusalén y estaba llevando una vida de comodidad. Versículo 2. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. David se levantó de su cama. Debe ser que David se había quedado durmiendo la siesta y se levantó tarde. El ejército de Israel estaba peleando contra los enemigos. Pero David estaba distendido y pasando el día placenteramente. Así llegó David a pecar de gran manera. Génesis capítulo 4, versículo 7. Cualquiera que no haga el bien, el pecado toma su lugar. Por tanto, nosotros los fieles debemos trabajar continuamente y activamente en la obra de la fe. Nosotros debemos trabajar con fe y participar de los cultos. Cuando David comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, ella era Betsabé, esposa de Urías. Ella procedió mal también. En vez de estar bañándose en un lugar cerrado,
lo hizo donde la gente podía ver. Ella, por no haber podido cuidar bien su cuerpo, terminó matando a su esposo. Por eso ella terminó destruyendo la familia del rey y también desordenando el país. Versículo 3. Por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Besabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Cuando David vio a esta mujer bañándose, se le metieron los deseos de los ojos y los deseos de la carne. El diablo hizo que David pecara, tentando con los deseos de los ojos. Eva dijo que cuando vio el fruto del bien y el mal, que era agradable a los ojos. El diablo siempre nos está tentando, llenando nuestro egoísmo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Proverbios, capítulo 22, versículo 14. Romanos, capítulo 7, versículo 8. Podemos vencer el pecado de lujuria. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. David sufrió muchísimo por consecuencia de su pecado. Salmos, capítulo 31, versículo 3 y 4. En el versículo 4 dijo, se había purificado de su menstruación. Significa que el tiempo de la menstruación de la mujer había terminado, por eso dijo que se había quedado limpia. Por esto, había quedado embarazada. En esa época mataban apedreando a la mujer que estaba embarazada de otro hombre. Versículos 6 y 7. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías, el hitita, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. David hizo un plan para ocultar su pecado. David no pensó en arrepentirse de repente. David quiso usar cualquier manera y método para ocultar el pecado. Por eso David mandó a llamar al esposo de la mujer que estaba en batalla. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña, y después lo envió a su casa. Quiso hacer ver que el embarazo de la mujer hubiera sido por su marido. Pero Urías no fue a su casa, sino que se quedó donde dormían los guardias del palacio real. El ejército de Israel estaba siendo fiel en la batalla.
Pero Urías no quiso ir a su casa a pasar la noche con su esposa, porque su conciencia no le permitía, ya que sus hombres estaban en la guerra. Ver versículo 11. Urías fue un fiel soldado. Al final quedó frustrado el plan de David. Proverbios capítulo 28, versículo 13. A pesar de que David quiso cubrir el pecado, no pudo lograrlo. Porque Dios, el juez, hacía que se revelara el pecado de David. Versículo 11. En este momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Urías le dijo el motivo de por qué no había ido a su casa. Urías fue así de fiel. Urías no tuvo codicia. Urías usó bien su conciencia. David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Para que fuera a su casa y se acostara con su mujer. Pero Urías no fue a su casa. Otra vez el plan de David había fracasado. Versículo 14. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. Versículo 15. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Porque los planes de David habían fracasado, ahora David quiso matar a Urías. David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Envió la carta a manos del propio Urías, y el fiel Urías se fue de allí con una carta que decía que lo mataran. David se había convertido en alguien cruel y sin moral. Esto encendió la ira de Dios. Joab mató a Urías como David había ordenado. Después de esto, Joab no volvió a respetar a David. Joab estuvo mal. Estuvo mal de que dejara morir al fiel siervo en la guerra, a pesar de que fuera mandato del rey. David había pecado adulterando, cometiendo adulterio y matando. David mató al fiel Urías. Así que cuando un hombre quiere cubrir un pecado, puede llegar a pecar algo más grande. Por tanto, es importante que en el momento que hayamos pecado,
arrepentirnos inmediatamente. Hay personas que matan para cubrir el pequeño pecado de haber robado. En el mundo quieren esconder pequeños pecados y cometen pecados más grandes. Versículos 18 y 19. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate. Joab le informó al rey un informe con todos los detalles del combate. Informó acerca de la muerte de Urías. Aunque David hubiera querido ocultar su pecado, Dios lo sabía todo. Versículo 23. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Joab informó a David acerca de la muerte de Urías. David se enteró de la muerte de Urías el hitita. David se tranquilizó con la noticia de la muerte de Urías. David pensó que todos sus planes habían salido exitosos. De esta manera, David había menospreciado al fiel siervo. Versículo 26. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Por el pecado de Betsabé, su marido había muerto. Betsabé también tenía que arrepentirse sinceramente. Versículo 27. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Después de haber sepultado a Urías, David tomó como esposa a Betsabé, pero Dios estaba viendo todo el mal que David estaba cometiendo. David quiso ocultar todo su pecado para que ningún hombre supiera. Pero Dios hizo que se revelara y por ende los juzgó. Continuamos. Luego terminó juzgando a David. Continuamos con el estudio del capítulo 12. Tema central: exhortación del profeta Natán. Puntos principales. Punto 1. El profeta Natán exhorta, reprende a David. Versículo 1 al 9. Punto 2. Anuncia el castigo que David recibiría. Versículo 10 al 15a. Punto 3. Muere el hijo de David. Versículo 15b al 23. Punto 4. Betsabé tiene a Salomón. Versículo 24 al 25. Punto 5. David ataca y conquista la capital de Amón. Versículo 26 al 31. Leamos el versículo 1. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El profeta Natán reprendió a David. Lo exhortó usando una parábola.
dijo que un pobre tenía solo una oveja. El rico tenía muchas ovejas. Un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Cuando David pecó, Dios no le reprendió inmediatamente, sino que dejó que pasara algún tiempo. Dios no reprendió apenas después de haber pecado, porque el corazón de David estaba muy en tinieblas. Al pasar el tiempo, David pensó mucho acerca de su pecado. Y David sufrió mucho en su corazón. Salmos capítulo 31, versículos 3 y 4. Salmos capítulo 51, versículo 8 al 12. Así, cuando el corazón de David estaba sufriendo, Dios había mandado al profeta Natán para reprenderlo. Versículo 5. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. David se enojó grandemente después de escuchar la parábola. Y dijo que debía pagar 4 veces más. Éxodo capítulo 21, versículo 1. David no supo que esa parábola se refería a él. Versículo 7. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Natán reprendió a David con la palabra de Dios. Versículo 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con las espadas de los amonitas. Dios le había dado a David abundantemente. Pero haber tomado a la mujer de Urías fue por su egoísmo. David había menospreciado la palabra de Dios. Ante los ojos de Dios, David había hecho muy mal. David había matado a Urías y tomado a su mujer. Por tanto, David había cometido adulterio y homicidio. También había robado, mentido. Esto fue la prueba de haber menospreciado la palabra de Dios. Versículo 10. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Dijo Dios que iba a hacer caer el castigo por esos pecados a David. Primero dijo: la espada jamás se apartará de tu familia. Significa que se mataría entre la familia. Capítulo 13, versículos 28 y 29. Capítulo 18, versículos 14 y 15. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 24 y 25. Segundo, dijo: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Tercero, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres
y se la daré a otro, el cual se acostará con ella en pleno día. Versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no morirás, contestó Natán. David, al escuchar la exhortación del profeta, se arrepintió inmediatamente. Esto significa que David todavía tenía fe. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El hombre puede pecar por error. Si en ese momento se arrepiente inmediatamente, puede recibir perdón. Podremos recibir perdón de pecado de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18. Versículo 14. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dijo que por causa del pecado se iban a levantar muchos enemigos. Y dijo que moriría el hijo que tuvo con la esposa de Urías. Cuando David se arrepintió, recibió el perdón. Pero David tuvo que recibir la paga del pecado. El niño cayó gravemente enfermo, y David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia. Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿Ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. David había dejado atrás lo que pasó. Porque el niño había muerto y ya no iba a volver. En este momento, David no debía seguir entristecido. Mateo capítulo 8, versículo 22. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Nosotros debemos creer en la soberanía de Dios. Cuando el niño murió, David lo tomó como el cumplimiento de la voluntad de Dios. Podemos entristecernos cuando el hombre muere, pero nosotros debemos creer en la soberanía de Dios y ser consolados. Nosotros también iremos al cielo muy pronto. Nosotros debemos recibir el consuelo de Dios, confiando en la soberanía y promesa de Dios. Versículo 24. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo, al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño. David se arrepintió completamente. Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 51. Y Dios hizo que Betsabé tuviera a Salomón. Versículo 26. Mientras tanto, Joab había atacado la ciudad amonita de Rabá y capturado la fortaleza real. Dios bendijo a David por haberse arrepentido. Joab había atacado la ciudad amonita de Rabá y capturado la fortaleza real.
Joab le dedicó la gloria de la victoria al rey David. Joab había exaltado al que era su superior. Versículo 30. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. David fue a saquear la ciudad y se llevó un botín inmenso. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta y se lo pusieron a David. Anteriormente, David había entregado todo el botín a Dios. Capítulo 8, versículos 11 y 12. Nosotros siempre debemos dar la gloria a Dios. Concluimos con la clase número 14 de Primera y Segunda de Samuel. Muchas gracias.